Bien. Como decíamos, las medidas descriptivas de resumen son distintas medidas que justamente a partir de los datos de la muestra para variables cuantitativas nos dan una idea, un resumen de distintos aspectos de la distribución de los datos. ¿Sí? Lo vamos a distinguir en tres categorías distintas. Las primeras son las medidas de posición, ¿sí? Que nos permiten básicamente reconocer si la distribución de datos está posicionada para valores más grandes o valores más chicos. Por ejemplo, si tuviera datos que son los precios de los alquileres de monoambiente, y yo digo, bueno, en la ciudad de Córdoba el precio promedio sería de 300.000. Si el alquiler de un monoambiente está en promedio en 300.000 pesos mensuales, y en la ciudad de Buenos Aires en 400.000, bueno, dice que en general la distribución de los precios de los monoambientes estaría inclinada así, o sea, estaría posicionada justamente en datos, en valores más altos para Ciudad de Buenos Aires que para Ciudad de Córdoba. ¿Bien? Después, el otro conjunto de medidas va a ser medidas de dispersión, que nos dice, bueno, qué tan disperso, qué tan amplio es el rango de valores que toman las observaciones, ¿sí? Dentro de cada variable. Yo podría tener valores, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, que todos los monoambientes estén, bueno, si el promedio es 400.000, que estén entre 380.000 y 420.000, mientras que en Córdoba, con un promedio más bajo de 300.000, bueno, los monoambientes estén entre 200.000 y 400.000, ¿sí? La amplitud es mucho más grande y eso nos da una mayor dispersión. Y las otras son de medidas de forma, ¿sí? Y vamos a distinguir dos principalmente. Asimetría, que me indica si dentro de la muestra los valores están inclinados hacia valores, ¿sí? Las observaciones están inclinadas hacia los valores más bajos o más altos. Y la kurtosis, ¿sí? Los valores están más pegados hacia la media o más distribuidos en las colas de la distribución. Ahí vamos a ver qué es cada medida y cómo se puede calcular a partir de las tablas de frecuencia. Bien. La primera medida es la media, que es básicamente el promedio simple de las observaciones. Cuando tenemos todas las observaciones de una muestra, bueno, lo podemos calcular como la suma de cada valor dividido n. Ahora, cuando trabajamos con tabla de frecuencia, lo que hacemos es sumar cada valor posible por la frecuencia absoluta de ese valor y lo dividimos por el total de observaciones. ¿Bien? Es, es lo mismo, nos tendría que dar lo mismo, ¿sí? Sí. Sino que en vez de sumar uno más uno más uno, hacemos uno por 3, que es su frecuencia absoluta, después más 2 por la frecuencia absoluta de 2, y así vamos sumando todos los valores posibles. ¿Bien? Y si los datos están en intervalos agrupados, lo que usamos es justamente la marca de clase, ¿sí? Que sería este valor promedio de la clase. Entonces, bueno, estamos suponiendo implícitamente que los valores están distribuidos de forma uniforme dentro de cada rango, pero si no tenemos más información, lo mejor que podemos hacer para calcular la media es usar, en vez del valor de la variable, usamos la marca de clase por la frecuencia absoluta de esa clase dividido en. ¿Bien? Suma va de 1 hasta k sería el número de clases de frecuencia de clases que tenemos en este caso, ¿sí? O de rangos distintos. Otra medida es la mediana, ¿sí? La mediana es básicamente la medida, el valor de la observación que nos deja la mitad de la muestra por debajo de esa observación y la otra mitad de la muestra por encima de esa observación, ¿sí? Entonces, si tuviéramos observaciones 1, 2, 3, 4 y 5, la mediana justamente sería el valor 3, ¿sí? Entonces, para encontrar la mediana tenemos que ordenar las observaciones de menor a mayor y encontrar la que está, bueno, justo al medio, ¿sí? En este caso, vemos que la forma general de encontrarla sería ver la observación que está en el orden n más 1 sobre 2. Acá n, el tamaño de la muestra era 5, más 1 sería 6, dividido 2 sería 3. Entonces la tercera observación sería la mediana, que bueno, justo toma el valor 3, ¿sí? Pero lo que nosotros buscamos es el valor de la observación, no el orden. La mediana es el valor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un número par? ¿Sí? Bueno, si yo hago n más 1, tendría 6 más 1, 7, dividido 2 me da 3,5. Entonces lo que hacemos simplemente es tomar el promedio entre la observación número 3 y la observación número 4, ¿sí? Entonces la mediana en este caso sería el valor 3,5, ¿sí?
Cuando yo tengo, bueno, eso es obviamente para datos discretos o no agrupados. Cuando yo tengo los datos agrupados, lo primero que tengo que detectar, ¿sí? Es cuál es el intervalo que me acumula el 50% de las observaciones. Para eso uso la frecuencia relativa acumulada R mayúscula y veo cuál es el intervalo, bueno, que llega a 50% o un poco más. ¿Bien? Una vez que identificamos ese, decimos, bueno, la mediana va a ser el límite inferior de ese intervalo más la amplitud del intervalo, o sea, límite superior menos límite inferior, por, bueno, 0,5 menos la frecuencia relativa del intervalo anterior, dividido la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior, dividido la frecuencia relativa del intervalo donde se encuentra la mediana. ¿Bien? No se entiende mucho ahora, cuando hagamos la parte práctica se va a ver mejor cómo se plantea, pero bueno, es básicamente esa fórmula la que vamos a usar, que nos permite encontrar un valor aproximado para la mediana a partir de los datos agrupados. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre la media y la mediana? Bueno, en, en distribuciones que son simétricas no hay mucha diferencia, ¿sí? Suelen dar el mismo valor. El tema pasa cuando las distribuciones no son simétricas o tienen datos extremos, ¿sí? Entonces, supongamos el ejemplo anterior, que yo tenía observaciones 1, 2, 3, 4, 5. Si calculamos la mediana, dijimos que era 3. Y la media sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que nos da 15, dividido 5, también me da 3. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Si yo agrego un valor extra, ¿sí? Ahora vamos a agregar el valor 15, ¿sí? Un valor mucho más grande del que venimos observando. Si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5, habíamos dicho que era 15. Le sumo 15, me da 30. Dividido 6, bueno, el valor promedio sería de 5. Pero el valor de la mediana seguiría siendo de 3,5, igual que como vimos antes, ¿sí? Porque es lo que está entre el valor, entre el tercer y cuarto valor, el promedio. Entonces vemos que esta es una característica que tiene la mediana que es menos sensible a los valores extremos, ¿sí? Solo nos importa lo que está pasando cerca de la mediana, ¿sí? Del valor medio. Lo que pasa en los extremos no nos modifica tanto. Entonces eso es una ventaja que tenemos, y sobre todo cuando los datos son muy desiguales, decir, bueno, como medida de posición suele ser más interesante la mediana en ese sentido. Bien. De igual forma, como vemos abajo, si en vez de 15 hubiéramos observado un valor de 45, el valor de la media sería de 10. O sea, se me va mucho más alto y la mediana sigue siendo 3,5. Entonces, bueno, esto nos permite ver, ¿sí? Tanto por arriba como por abajo, los desvíos muy grandes afectan mucho a la media y prácticamente no afectan a la mediana. Bien. Otra medida de posición es el modo o la moda, y es básicamente el valor, ¿sí? De la observación que tiene mayor frecuencia. Entonces, cuando tenemos variables discretas, simplemente tenemos que buscar todas las frecuencias absolutas y ver la observación que tiene más frecuencia absoluta. Bueno, esa va a ser la moda, ¿sí? Es básicamente la observación que más se repite. Es interesante como medida de posición porque justamente, bueno, decimos, si esta es la observación que más se repite, eh, bueno, tiene que ser la que está como la tendencia central, ¿sí? De la distribución, podemos usar este valor. Puede pasar, como dice ahí, que exista más de una moda, ¿sí? Entonces, en ese caso decimos que tenemos distribuciones, bueno, polimodales, de múltiples modas, ¿sí? Multimodales. Eh, pero bueno, esto por ahí nos está indicando que en una misma muestra estamos tomando dos conjuntos distintos de poblaciones. Por ejemplo, si yo digo, tengo vamos a hacer un gráfico, yo tengo la distribución de la altura de las mujeres, ¿sí? Y tengo la distribución de altura de los hombres, suele ser un poco más alto, ¿sí? Entonces, si yo junto las dos distribuciones, podría ser que me dé algo, ¿sí? Que tiene como dos valores de la moda. Uno donde está la altura promedio de los hombres y otro donde está la altura promedio de las mujeres, ¿sí? Bueno, y eso simplemente haría que yo me dé cuenta de que como tengo dos modas es porque estoy teniendo dos poblaciones mezcladas, ¿sí? Dentro de una misma muestra. Podría ser un indicativo de eso. Entonces, idealmente tendría una sola moda, ¿sí? Pero bueno, puede pasar también que ocurra más de una moda y sea interesante analizar por qué está ocurriendo eso.
Entonces dijimos, para variables discretas buscamos el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Para variables continuas o datos agrupados buscamos, ¿sí?, el valor del grupo, ¿sí?, del intervalo, que presenta la mayor frecuencia, ¿sí? Y ahí aplicamos esta fórmula. No la mayor frecuencia acumulada, obviamente, no, la mayor frecuencia absoluta o frecuencia relativa, simple. Y ahí aplicamos esta fórmula. Hacemos el límite inferior de este intervalo más la amplitud del intervalo por, bueno, la frecuencia absoluta de este intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, o sea, ¿sí?, esta diferencia entre las frecuencias, sobre la frecuencia absoluta de este intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, más la frecuencia absoluta de este intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. ¿Sí? Si aplicamos esta fórmula, también nos da, bueno, un estimativo de cuál sería el valor de la moda para dicha distribución. ¿Sí? Bueno, es una fórmula que se ve por ahí medio compleja, pero cuando veamos en las prácticas es bastante simple de aplicar, es memorizar la fórmula y sacar los datos de la tabla de frecuencia. ¿Sí? En los ejercicios prácticos lo vemos bien explicado. Bien. Otras medidas serían los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Sí? Los cuartiles son los valores para los cuales, ¿sí?, cuando ordenamos las observaciones de menor a mayor, ¿sí?, dividen justamente la muestra en cuatro partes. El cuartil 1, ¿sí?, es el que supera el 25%, el valor que supera el 25% de la muestra y es superado por el 75% de las observaciones siguientes. El cuartil 2 es el que supera el 50% y es superado por el otro 50%, o sea que es la mediana. El cuartil 3 es el que supera el 75% y es superado por el otro 25%. ¿Sí? La forma de calcular los cuartiles, bueno, para datos discretos es bastante fácil, vemos dónde se acumula el 25, 50 o 75% de la muestra. Para datos continuos es igual que calcular la mediana, si volvemos, solo que en vez de poner 0,50 en este número, ponemos 0,25 para el cuartil 1, 0,50 cuartil 2, 0,75 cuartil 3. Bien. Los deciles son lo mismo, pero dividen la muestra en 10. O sea, el primer decil es el que acumula el 10% de las observaciones y deja 90 por arriba. El segundo acumula el 20% de las observaciones y deja 80 por arriba. ¿Sí? Y así hasta noveno décimo decil. Los percentiles lo mismo, pero dividen la muestra en 100. ¿Sí? Todo lo podemos calcular de nuevo de la misma forma que la media, cambiando ese 0,50 por, bueno, quisiera el segundo decil por 0,20, quisiera el percentil 38 por 0,38, ¿sí? Y así es básicamente la misma idea para todo. Entonces esas serían básicamente las medidas de posición con las que vamos a llegar a trabajar. Pasamos ahora a lo que son las medidas de dispersión. La medida más básica de dispersión es el rango o recorrido de la muestra, que es básicamente el valor, ¿sí?, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo que observamos. Y básicamente nos dice entre qué valores está ubicada toda la muestra. Obviamente, mientras más lejano, ¿sí?, mientras mayor sea la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, decimos que la variable de la muestra está más dispersa, ¿sí? Hay mayor amplitud de valores posibles de observar. Como decíamos antes, no es lo mismo que un alquiler esté entre 380.000 y 420.000 a que un alquiler esté entre 200.000 y 400.000. ¿Sí? En este segundo caso, la dispersión es mucho más grande. Bien. Eh, ¿Cuál es un problema de la dispersión, del rango o recorrido? Digo, es que justamente es súper sensible a los valores extremos. O sea, solo se fija en lo que pasa con el valor más grande y el más chico. Si uno de esos dos valores cambia, el rango o recorrido cambia acompañando este valor. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Entonces, para este problema muchas veces lo que se busca, ¿sí?, es, bueno, eliminemos los valores más extremos de la muestra. ¿Sí? Nos quedamos solamente con los valores centrales. Porque por ahí los extremos son los que tienen situaciones raras y nos alteran un poco, ¿sí?, digamos, la naturaleza general de la muestra, ¿sí? Porque estamos quedándonos con, bueno, si vemos el ingreso de las personas, bueno, en el extremo superior están las personas que más ganan, ¿sí? Y bueno, no es muy representativo del resto de la sociedad a veces, y en el extremo inferior las que menos ganan y a veces tampoco es tan representativo, por decir, ¿sí? Entonces, dependiendo
de qué tipo de estudio estemos haciendo, nos puede, sí, podemos usar alguna de estas otras medidas, que son el rango intercuartílico, ¿bien? Que es básicamente la diferencia no entre el máximo y el mínimo, sino entre el tercer cuartil y el primer cuartil. ¿Qué es lo que hace esto? Cuando yo tomo el tercer cuartil, solo me fijo en el 75% más bajo de las observaciones. O sea que el 25% superior la estoy descartando. Y cuando le resto el valor del primer cuartil, me está quitando el 25% más bajo de las observaciones. O sea, solo me quedo con el 50% del medio. Entonces, lo que pasa en los extremos extremos, tanto ya no me interesa, si no me modifica mucho. Y eso es por ahí limpia un poco de ruido de valores extremos atípicos. ¿Sí? De igual forma, si yo quiero ser menos restrictivo, porque es 50%, estoy eliminando la mitad de la muestra, estoy perdiendo mucha información. Se puede ver el rango interdecílico, que, bueno, uso decil 9 menos decil 1, también. Descarto el 10% superior y descarto el 10% inferior, y bueno, ahí me quedo con el 80% central de las observaciones. ¿Eh? Esas medidas son bastante usadas y son buenas porque justamente son menos sensibles que el rango y son fáciles de interpretar. Esa es una ventaja muy grande que tiene. Un pequeño problema que tiene es que, de nuevo, se fijan en lo que pasa en los extremos, ¿sí? Decil 9, decil 1, cuartil 3, cuartil 1, pero todo lo que pasa en medio de estos valores no se está analizando. ¿Sí? Entonces estamos perdiendo cierta información también. Para eso se define esta medida, que es una de las más usuales, que es la varianza, ¿sí? Que es básicamente, bueno, el promedio del cuadrado de los desvíos respecto a la media. Entonces, que es el cuadrado de los desvíos respecto a la media es cada observación menos su promedio, menos el promedio, digamos, de la variable, ¿sí? Bueno, la elevamos al cuadrado y de eso tomamos el promedio. ¿Sí? Acá dividimos por n-1 para que sea un estimador insesgado de la verdadera media poblacional. Eh, Siempre tomo una media para una varianza para una muestra, lo dividimos por n-1 en vez de n, una cuestión estadística. Pero, bueno, esa es la forma de computar la varianza. ¿Sí? De nuevo, igual que como hacemos con la media, cuando yo tengo tabla de frecuencia y tengo los valores, ¿sí? No agrupados, bueno, simplemente agarro y a cada valor, ¿sí? Cada valor posible, le resto la media de esa variable, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por su frecuencia absoluta y lo divido por n-1. Hago eso para todos los valores posibles y eso me da la varianza de esta muestra. Si está en intervalos, hacemos lo mismo, pero en vez de valores de x, tomamos la marca de clase. ¿Sí? Es simplemente lo mismo que hago. Otra forma de ver esto, ¿sí? Sería hacer la esperanza, de la varianza la podemos descomponer como la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x. ¿Sí? Si nosotros, básicamente, de estas fórmulas anteriores, hacemos el cuadrado del binomio y operamos un poco, nos quedan estas otras dos fórmulas, ¿sí? Donde esta primera parte busca estimar la esperanza de x al cuadrado. Ven que tomamos los valores de x elevados al cuadrado, ¿sí? Y la segunda parte es el cuadrado, ¿sí? La esperanza de x elevado al cuadrado. Entonces, esa es otra forma también que podemos buscar eh, los valores de la varianza. El valor de la varianza a partir de los datos en tabla, ¿sí? De nuevo, si tenemos datos agrupados, lo único que cambia es que en vez de usar los valores de x, usamos la marca de clase al cuadrado. ¿Sí? Este también tiene dos desventajas. ¿Sí? Bueno, una de las ventajas, como decíamos, es que utiliza la información de toda la muestra porque estamos tomando todos los valores posibles de x. ¿Sí? Otra, todos los valores observados de x, no todos los posibles. ¿Sí? Una desventaja, ¿sí? Es que como estamos tomando los desvíos al cuadrado, la varianza queda expresada en unidades al cuadrado. Entonces, si yo digo la varianza del ingreso de las personas, bueno, me podría dar, no sé, 1.000.000 de pesos al cuadrado. Y bueno, pesos al cuadrado no tiene una interpretación muy útil, ¿sí? Es medio complicado para interpretar, entonces no suele ser tan usada en ese sentido, ¿sí? Para interpretar no es tan fácil. Y otra, bueno, desventaja, puse desventaja, pero bueno, algo que hay que tener en cuenta es que como estamos tomando los desvíos al cuadrado,
mientras más grande sea el desvío, más afecta la varianza. Entonces, un par de observaciones extremas pueden afectarme mucho el valor de la varianza. ¿Sí? O sea, los valores pequeños no pesan tanto, los valores muy grandes pesan mucho. ¿Sí? Entonces, hay dos medidas que nos permiten, digamos, remediar un poco estas desventajas. La primera medida es la más usual de todas, que es el desvío estándar, que es básicamente tomarle la raíz cuadrada de la varianza. Como en la varianza las unidades estaban al cuadrado, ahora si le tomamos raíz cuadrada, bueno, queda en unidades lineales, ¿sí? El nivel de ingreso en pesos, por ejemplo, y ahí ya es mucho más fácil de interpretar, ¿sí? Comparable con la media y todo eso. Entonces, esta sería una primera medida. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos si nos piden el desvío estándar es calcular la varianza y a partir de ahí le tomamos raíz cuadrada. ¿Ya? La otra medida es usar el desvío medio, ¿sí? Eh, o bueno, el desvío absoluto medio, ¿sí? Lo que tomamos acá es no los desvíos al cuadrado, sino los desvíos en valor absoluto o el módulo del desvío. ¿Sí? Entonces, si tenemos un desvío positivo, queda positivo. Si tenemos un desvío negativo, nos queda en positivo también. ¿Sí? Esto lo que hace es que, bueno, todas digamos, los desvíos más grandes no pesen más por estar elevados al cuadrado. ¿Sí? Si el desvío es de 10, la varianza del desvío al cuadrado entonces pesaría 100. Acá el desvío al cuadrado sería de 10 porque es simplemente el valor absoluto del desvío. Y esto hace que, bueno, no sea tan alterado por valores extremos. Un problema que por ahí es más difícil de computar, sí, computacionalmente por ahí es un poco más pesado, pero bueno, es otra sí, de las medidas posibles de usar. No, no es la más usada, pero es una medida eh, sí, que es posible. ¿Bien? Acá no, si tenemos los datos en tabla, desvío medio es simplemente los valores, los x sub i menos la media de x, en valor absoluto, por la frecuencia de ese valor de x dividido n. Y con la marca de clase lo mismo, pero en vez de x tomamos marca de clase de intervalo i menos la media por la frecuencia del intervalo i dividido el número n. Bien. Una última medida que vamos a ver, ¿sí? Es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación básicamente se usa cuando uno quiere comparar entre distintas muestras o poblaciones. ¿Sí? Un tema con la varianza o el desvío estándar o el desvío medio es que va a depender su valor de la escala con la que estemos midiendo la variable x. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy midiendo los precios de los departamentos en distintas ciudades, no es lo mismo si yo lo mido en pesos, en miles de pesos, en millones de pesos. ¿Sí? Entonces, si yo lo midiera en pesos, digamos, el promedio, no sé, el desvío del precio de alquiler sería, no sé, de 50.000 pesos. Si yo lo divido en miles de pesos, el desvío sería de 50, ¿sí? 50 miles de pesos. Entonces, ahí la varianza va a ir cambiando, ¿sí? Según la escala que yo tenga. Eh, y eso por ahí se complica cuando yo tengo que comparar, ¿sí? Si tengo una medida en pesos, otra en dólares, otra en miles de pesos, ¿sí? Ya la escala hace que parezca que una tiene mucha dispersión, pero solamente porque lo estoy midiendo con una, digamos, una moneda que tiene muchos ceros, ¿sí? Entonces me estaría eh, alterando un poco la escala de medición. Para solucionar esto, el coeficiente de variación simplemente agarra el desvío estándar y lo divide por la media. ¿Sí? Entonces me queda desvío estándar de 50.000 pesos, dividir la media de 400.000 pesos, bueno, las unidades se cancelan y me queda solamente un valor numérico, ¿sí? Sin unidad, digamos. ¿Sí? Básicamente es para eso, ¿sí? Entonces es más fácil comparar entre distintos tipos de variables. ¿Sí? Ahora, dijimos que la tercera medida que íbamos a ver eran medidas de forma. ¿Sí? ¿Qué forma tiene la distribución de los datos? ¿Sí? O si dibujamos el histograma, ¿qué forma tiene? La primera medida es la simetría, que básicamente, como dice este gráfico, es si los datos están inclinados más para la izquierda, más para la derecha o están más o menos distribuidos de igual forma. ¿Sí? Acá tenemos, bueno, si la distribución es simétrica, ven que los datos de este gráfico del medio tenemos como si fuera una campana que acumula igual probabilidad para los dos lados. Si la distribución tiene una simetría positiva,
¿sí? Entonces, los datos están más agrupados en los valores bajos de la distribución y tenés unos cuantos valores que se alejan muy por encima. Por ejemplo, la distribución de ingresos, la mayoría de las personas suele estar en ciertos valores medios bajos y tenés un par de personas que se alejan para valores más altos. ¿Sí? Y si uno tiene asimetría negativa, pasa lo contrario. Hay muchos valores observados, valores agrupados, ¿sí? Observaciones agrupadas, perdón, en valores más altos y tenés un par que se te escapan para abajo. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos también una relación que se da con la media, la mediana y la moda. Vemos que cuando la distribución es simétrica, la media, la mediana y la moda están todas en el punto más alto de la distribución. ¿Sí? En cambio, cuando tengo una asimetría positiva, la moda es menor a la mediana y la mediana es menor a la media. ¿Sí? Recuerden que la media es más sensible a valores más extremos, entonces tiende a irse más para arriba. Y en cambio, si tengo una asimetría negativa, pasa lo contrario. La moda es mayor a la mediana y la mediana es mayor a la media. ¿Sí? Entonces, comparando media, mediana y moda, yo me puedo dar una idea de qué tipo de asimetría estoy teniendo, ¿sí? en mi muestra. Uno de estos, ¿sí? Eso, bueno, es para verlo gráficamente. Si yo lo quisiera ver simplemente con un coeficiente, como en este caso, tenemos dos: el coeficiente de asimetría de Fisher y el de Pearson. Para hacer el de Fisher, básicamente tomamos, bueno, los desvíos, ¿sí? El promedio de los desvíos al cubo, en vez del cuadrado como hacemos con la varianza, ¿sí? Y lo dividimos por el desvío estándar al cubo. ¿Sí? Si esto fuera simétrico, bueno, los desvíos elevados al cubo deberían dar cercanos a cero, ¿sí? Y entonces me daría un coeficiente de asimetría muy cercano a cero. En cambio, si tengo más desvíos por arriba, ¿sí? De la media, entonces al elevarlo al cubo me da una simetría más positiva, y si tengo más desvíos por debajo de la media me da una simetría negativa. ¿Sí? Acá tenemos abajo los tipos de conclusión. Y el otro, el coeficiente de Pearson, que básicamente compara la media de la distribución con la moda de la distribución. ¿Sí? Como decíamos recién, si yo tuviera una simetría, ¿sí? Si yo tuviera una asimetría negativa, la media debería ser menor a la moda, y entonces este coeficiente de asimetría sería negativo. ¿Sí? Acá, sí, negativo. Ese último tiene que ir con signos menos. En cambio, si la media es mayor a la moda, significa que tengo una simetría positiva, ¿sí? El coeficiente de Pearson me da un valor mayor a cero, me indica simetría positiva. ¿Sí? Esa es básicamente la idea del coeficiente de Pearson. Es un poco más simple de calcular que el de Fisher, pero en distribuciones más o menos normales los dos deberían dar información muy parecida. ¿Sí? El otro tipo de distribuciones sería básicamente, otro tipo, digamos, de medida de forma sería respecto a la kurtosis. Dijimos, la kurtosis me indica cuando una distribución tiene mucha kurtosis, ¿eh? Cuando tiene mucha kurtosis, es que los datos están muy agrupados cerca de la media y la distribución se vuelve más puntiaguda, digamos, ¿sí? Porque tengo mucha agrupación de datos cerca del valor promedio. Cuando yo tengo muy poca kurtosis es porque los datos tienden a dispersarse más, ¿sí? Irse más hacia las colas de la distribución, entonces la distribución queda más achatada. Y bueno, cuando yo tengo una distribución, los datos distribuidos como si fuera una distribución normal, decimos que tenemos una distribución mesocúrtica. ¿Sí? Es como el promedio. Bien. Entonces, el coeficiente de kurtosis es básicamente también el promedio de los desvíos de una variable respecto a la media elevados a la cuarta, dividido el desvío estándar a la cuarta. ¿Sí? Y acá los datos que nos puede dar, ¿sí? Es que si esto es mayor a 3 tenemos una distribución que es leptocúrtica. Si esto es igual a 3 tenemos una mesocúrtica. Esto es la distribución normal. ¿Sí? Básicamente siempre estamos comparando contra la distribución normal. ¿Sí? Y si hacemos un coeficiente que es menor a 3 va a ser platicúrtica. ¿Sí? Como tenemos acá eh, en estos datos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es básicamente, ¿sí? Que comparar los valores de estos coeficientes con los valores críticos, por así decirlo, y los valores límite.
y ahí ver qué nos da, eh, qué forma nos da para la distribución de los datos. ¿Sí? Pero esto de ahora en los videos prácticos se puede ver, ¿sí? Lo podemos analizar con un dato numérico, por ahí un poco más fácil de entender, pero es bastante mecánico, por así decirlo. ¿Sí? Una vez que yo tengo los datos, es simplemente aplicar estas fórmulas y sacar las conclusiones.